justo está diciendo algo súper importante. Bueno, vamos a ver, repetimos. Bien. Las hembras solamente, en lo que respecta al sexo, solamente originan un tipo de gameta, que son gametas que llevan el cromosoma X. Mientras que los machos generan dos tipos de gametas respecto del sexo, gametas que llevan el cromosoma X y que cuando se fusionen con un ovocito van a dar lugar a un embrión hembra, y gametas que llevan el cromosoma Y, que cuando se fusionen con un ovocito que lleva el X va a dar lugar a un embrión macho. ¿Está ahí correcto todo? Sí, ahora sí. Ujú. Sí. Bueno. En los espermatozoides hay dos poblaciones, los que llevan la cromosoma X y los que llevan el cromosoma Y. Los que llevan el cromosoma X llevan un 4% más ADN que los que llevan el cromosoma Y. ¿Por qué? Porque el cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y. Entonces, tiene todo el resto de los cromosomas iguales. Por ejemplo, la vaca que tiene 60 cromosomas, tiene 29 cromosomas iguales y ahora tiene el 30, tiene o el X o el Y. Si tiene el X, tiene un 4% más de ADN que si tiene el Y. ¿Está claro eso? Sí. Ujú. Bueno, la máquina esta lo que hace es, vos tenés que agarrar los cromosoides y le das una tinción del ADN vital, quiere decir que luego la puedas lavar y el cromosoide siga siendo funcional. Esa tinción hace que emita una fluorescencia cuando se le expone a cierta luz. Entonces vos vas pasando espermatozoide a espermatozoide por un dispositivo que lo va iluminando y va estimando qué cantidad de ADN tiene, y si es del grupo que tiene el 4% más, lo echan en un bote; si es del grupo que tiene el 4% menos, lo echan en otro bote; y si no lo puede definir, como pasa en la mayoría de los casos, los tira a un tercer bote sin sexar. Eso es lo que va haciendo el aparato. Claro, lo hace a una velocidad tal que es capaz de separarte pues 1 billón de espermatozoides por minuto, ¿no? Cosa que es impensable para los tiempos que uno piensa que tardaría en medir qué cantidad de fluorescencia tiene un dispositivo, ¿no? Tiene un espermatozoide. Bueno, ese aparato complejo es capaz de pasarte 1 billón de espermatozoides por un minuto y sexarte un gran porcentaje de ellos. Te sexa como el 30 al 40% de los espermatozoides, de los cuales eso te lo está sexando. El 60% no te lo sexa, te quedan sin sexar. Y de los que te están sexando, se equivoca también algunas veces. O sea, normalmente, si vos querés que sean hembra, de los espermatozoides que vos adquirís ahí, el botecito de espermatozoides que tienen el cromosoma X, un 10% se te cuelan de espermatozoides que tienen el Y. O sea, se equivoca 1 de cada 10 veces. Profe, tengo una duda. Viste que vos ¿Sí? dijiste que hay un tercer bote donde tira los espermatozoides que son como neutros, ¿puede ser? No Digamos, son neutros, sino que es que todo más complejo de lo que yo les cuento, ¿no? El espermatozoide tiene que caer en la gota esa y tiene que tener una cierta... Los espermatozoides no son redondos, son planos. Tienen una cara que van a exponer la mayoría de la fluorescencia. Si el espermatozoide cae con la cara del plano que se tiene que excitar y emitir, entonces se puede sexar. Si cae doblado o cae mala posición, no se sexa. Entonces depende de cómo tenga la cara, lo va a sexar o no. No quiere decir que sea neutro. Cada espermatozoide tiene su sexo, sino que el aparato no lo puede sexar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ese tratamiento que se le hace a los espermatozoides para sexarlo, de una forma los debilita, le quita vitalidad a los espermatozoides. Entonces vos, cuando tenés un eyaculado, vas a tener menos cantidad de espermatozoides porque la mayoría no lo sexó, y además lo vas a tener menos
viable. Por lo tanto, hay gente que deja de usarlo porque no son muy fértiles ese espermatozoide. Y eso, que no sean muy fértiles, implica que vos tengas que ser más preciso sincronizando a tus animales y sabiendo cuándo ovulan. Porque el tiempo que duran los espermatozoides esos que están sexados vivos antes de que encuentren al ovocito es menor. Tienen menos una ventana más estrecha de tiempo. ¿Está claro eso? Sí, ahora me quedó claro, sí. Bueno. Gracias. ¿Quieren que comportamos las preguntas y vamos a respondiéndolas? Dale. Perdón, Rafael, ¿te puedo hacer una consulta antes? Sí, pero no te escuché al Cuando principio. hablamos del... Sí, dale. Ah, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. Bien. Cuando hablas del puerperio, mencionás que postparto el animal tiene que recuperar su balance de... Su balance energético. En algún momento les he comentado que la reproducción no es algo vital para el animal. El animal no necesita reproducirse para vivir. Y el animal, sobre todo las hembras, se reproducen solo cuando tienen un balance energético positivo, cuando son capaces de acumular energía más de lo que, o sea, cuando de la forma de lo que ingieren, de la energía que son capaces de obtener de su alimento y de la que necesitan para vivir, les queda un balance positivo. Solo si les sobra se van a poner a reproducir. El animal que está gestando, en el último tercio de la gestación, tiene una gran demanda porque es cuando más crece el feto. Esa demanda hace que el animal llegue al final del parto perdiendo más energía de la que es capaz de consumir. Eso quiere decir, con un balance energético negativo, pierde energía. Está viviendo de la reserva. Si no hubiese acumulado grasa, se estaría muriendo. Se está comiendo su propia reserva. Sigue después de la gestación y sigue con la lactación, otra vía de salida de reserva. Entonces, hasta que el animal no se acostumbra a eso y es capaz de ya ingerir suficiente cantidad de alimentos que cambie la pendiente de la curva y empiece a tener una reserva, balance energético positivo, entonces cuando va a empezar a ovular y a ser de vuelta fértil. Bárbaro, al pelo, gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, entonces comparto el... Aquí está, ¿no? Sí, listo. Bueno, ¿puede un cultivo in vitro de los embriones de 7 días afectar el desarrollo del feto y del ternero? Wow. Pregunta bastante al hueso la primera. Te digo lo que puse. Sí. Que sí, que vos explicaste justamente que podía producir el síndrome Large of Spring, ahí está, LOS, que era el síndrome del ternero grande. Ajá. Que como se usaban blastocitos muy ricos, así era, ¿no? Sí, blastocitos Medio muy ricos. rico para producir gran Eso. cantidad de blastocitos. Entonces esto venía ya alterado, digamos. Bien. Claro, y como que se sobrenutrían y entonces al principio evolucionaban muy bien, pero después tenían problemas de engordamiento y problemas de, ahora que lo puse, crecimiento excesivo del feto, placenta alterada, los vasos umbilicales estaban agrandados. Entonces, lo lograron corregir utilizando medios más pobres
que no tuvieran tantos factores de crecimiento. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Y cuáles serían esos medios más pobres que podrían usar? Bueno, antes se utilizaba mucho suero fetal bovino, o sea, se le sacaba sangre al feto y la sangre del feto tiene un montón de factores de crecimiento. Y hoy en lugar de suero se está utilizando BCA como una proteína que no tiene factores de crecimiento y eso hace que sean mucho más pobres esos medios. Pero básicamente la idea es que si uno persigue un objetivo a corto plazo que es tener más embriones, puede ser que a largo plazo esté perjudicando al sistema y sus embriones, tienen más embriones pero son menos o crecen peor, tienen más problemas. Y eso solo se ve cuando se hace todo el ensayo, ¿no? Y se transfieren y se... La pregunta 2, ¿alguien la lee y alguien la responde? ¿Cuál es Yo la el digo. objetivo? Ah, bueno. No, dale nomás. Fuiste antes. Me anticipaste, me ganaste de mano. Bueno, ¿cuál es el objetivo del reconocimiento de la preñez? ¿Cómo tiene lugar en rumiante? El objetivo del reconocimiento de la preñez es que no se active el sistema inmune de la madre antes de la llegada del embrión y este pueda, en sus inicios, ser alimentado a costas de ella sin inconveniente. Es muy importante el reconocimiento de la preñez porque si este falla, baja los niveles de la progesterona y no se mantiene el cuerpo lúteo, impidiendo de este modo que el embrión se desarrolle y sea destruido. Perfecto. Pues no O sea, todas las especies son iguales, bueno, sí. creía que ibas a responderla, ibas a ir por el sistema inmune, que es cierto que la progesterona, de alguna manera, deprime el sistema inmune y permite que prolifere el feto, que es un cuerpo extraño. El embrión primero y el feto después, sigue siendo un cuerpo extraño. Sin la progesterona, el sistema inmune de la madre destruiría el embrión. Pero el objetivo del reconocimiento de la preñez es que no se produzca la luteolisis, que no se libere prostaglandina F2 alfa desde el útero. Hay que bloquear el efecto de destruir el cuerpo lúteo que hace el útero. Hay que bloquear al útero. Y eso lo bloquea el reconocimiento de la preñez. Que el rumiante dijiste que era... ¿Cómo? Que el rumiante, ¿cómo ocurría el reconocimiento de la preñez rumiante? Sí, en los rumiantes, frente al reconocimiento de la preñez, el útero inicia el crecimiento histotrófico, que son secreciones del útero que van a estar colaborando con el crecimiento del embrión. Hay un crecimiento filamentoso de elongación que se extiende por los dos cuernos uterinos, que es esencial para el reconocimiento de la preñez y el mantenimiento del cuerpo lúteo. Claro. Esto ocurre alrededor de los 7-8 días que el embrión cae al útero y comienza la elongación ahí. Bien, pero acuérdate de decir que el reconocimiento de la preñez del rumiante es a través del interferón tau, una molécula que secreta el embrión. Sí, eso lo puse al final, que el embrión da una señal de presencia de interferón tau. La producción de esto es el doble de embriones que dan lugar a la hembra. Perfecto. Sí, igual esto me lo anoté como para preguntar bien respecto a lo del interferón tau, pero creo que lo dijiste al principio de la clase, ¿no? Que yo llegué un poco más tarde. ¿Puede ser? ¿Qué comenté? Que el interferón tau, los embriones hembra daban más, había más producción. Sí, eso lo comenté. Entonces, Eso al principio de la clase, cuando lo comentaste. Bien. Lo vimos también en la clase, en el video está esa parte también. Claro, me había quedado un poco clara esa parte y lo anoté acá justo en el cuestionario como para consultar en clase. Bueno. Pero... ¿Cuándo ocurre la mayoría de las pérdidas embrionarias? La mayoría de las pérdidas se dan en los primeros días de gestación. Entre los primeros 7 días, el 20 y 50% de las pérdidas.
y entre los 8 y 27 días el 20%. Una vez desarrollada la placenta, las pérdidas son muy bajas. Perfecto. Una vez que se establece la placenta, las pérdidas son mucho menores. Pero hasta el establecimiento de la placenta hay muchas pérdidas. Y depende mucho del medio externo, ¿no? Por ejemplo, que haya calor, eso influye mucho en la pérdida de la preñez. ¿Sí alguien iba a hablar? No sé quién. Sí, yo. Yo puse como que la mayoría de las pérdidas ocurrían en los primeros 2 meses, pero que principalmente ocurrían la primera semana. Perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. No sé, pero en los humanos hay mucha gente que no dice que está embarazado hasta el tercer mes. Y es una buena, porque el primer mes puede haber relativamente muchos falsos positivos. No son falsos positivos, son pérdidas tempranas que, bueno, antes no se daba uno cuenta, ahora con los métodos que son mucho más sensibles se identifican embarazos tempranos, pero es yo creo que un sabio consejo esperar a que sea algo más establecido hasta que se forme la placenta, esperar al tercer mes de gestación para anunciar el embarazo. Es más, incluso laboralmente uno recibe una ayuda por hijo y también la recibe durante la gestación y creo que no es desde el día cero, sino que a partir, no sé si del tercer mes o del cuarto mes. O sea que eso incluso está reconocido laboralmente. Bueno. ¿Cuándo ocurre el mayor crecimiento fetal? Yo puse que en el último tercio de la gestación, porque los primeros 180 días el feto se asegura sus recursos que le permiten crecer en el último tercio. Perfecto. Fíjense que es como, es todo armando una estrategia para tratar de sobrevivir el embrión en un ambiente que primero le es bastante, digamos, no es un ambiente relativamente hostil, que gracias a la progesterona permite que le sea más fácil vivir, ¿no? Pero la progesterona hace que haya secreciones tanto del oviducto como del útero, y esas secreciones son las que van a alimentar al embrión inicial. No solamente lo van a alimentar para que crezca, sino para que acumule reserva. Y ahí va a generar el saco vitelino, que en las especies que ponen huevo, es lo que le permite crecer durante un tiempo, o sea, hasta que ya rompen el cascarón, ¿no? Y eso ahí forman una especie de placenta transitoria en el saco vitelino, una placenta vitelínica, pero bueno, no quiero meterlo mucho en detalle, pero es como que primero el embrión acumula reserva que le van a permitir vivir o aumentar la velocidad de crecimiento, digamos, hasta tanto no se forme la placenta y no tenga una placenta madura. Cuando tiene la placenta madura es cuando ya crece, en el último tercio, cuando ya crece de forma más acelerada. Se asegura los recursos primero y después avanza. En algún lado leí que es como una invasión, ¿no? Entonces cuando los aliados invadieron Francia, primero se aseguraron la cabeza de playa de Normandía y se aseguraron tener los suficientes suministros. Y cuando ya tuvieron los suficientes suministros, entonces sí pudieron avanzar sobre Francia y Alemania. Pero hasta tanto no tienen los suficientes recursos, no te puedes permitir el lujo de avanzar, porque te caerías. Bueno, eso hace. Primero se asegura los recursos, formando una placenta, primero un saco vitelino que le va a dar transitoriamente nutrientes, después dándole la placenta y después ya creciendo. Hay un experimento que creo que se los añadí, no estoy ahora 100% seguro, pero creo que sí,
que si vos le añadís progesterona de forma exógena a una vaca, se observa una diferencia en el crecimiento del embrión, producto de ese diferencial, de esa mayor cantidad de progesterona solamente por algunos días. Después se equiparan la cantidad de prostaglandina, pero solamente al haber tenido durante 2 o 3 días más cantidad de progesterona hace que el embrión sea más grande. Bueno. ¿Cuál es el tejido que antes adquiere el tamaño final? ¿Se entiende la pregunta esta? Que es un poco... Sí, yo puse el nervioso central. El nervioso central. El sistema nervioso. El tejido nervioso es la primera onda de crecimiento que tiene el feto es sistema nervioso. Metabolismo y reproducción. No, eso más tarde. Lo primero es el sistema nervioso. A la par que la placenta, ¿no? No. Lo que es a la par de la placenta es que el nivel de nutrientes. Claro, los nutrientes, cuando empiezan a escasear los nutrientes, los nutrientes no van a todo el cuerpo con la misma prioridad. Cuando hay un poco de nutrientes, los nutrientes van al sistema nervioso. Y la placenta está al mismo, pero esto es la madre, del sistema nervioso de la madre. La placenta está en el mismo nivel de prioridad que el sistema nervioso. O sea, y el último es la madre, el tejido adiposo, tejido muscular. O sea, la madre empieza a perder masa muscular y empieza a perder grasa corporal, pero el feto sigue siendo su prioridad. Y el sistema nervioso sigue siendo su prioridad. Perfecto. Bueno, la pregunta 7. Diagnóstico de preñez. ¿Cómo se diagnostica en el campo si una vaca está preñada o no? Por la ausencia del estro, la más utilizada. La más utilizada es esa, la ausencia del estro. Y entonces un parámetro es no retorno al celo. Si la vaca no retorna al celo, probablemente está preñada. Las otras que se mencionan, como el tacto rectal, la ecografía y demás, ¿se utiliza o se utilizaba antes y ahora ya no? Sí, se utiliza también. Pero primero vos agarrás y decís, a ver, ¿cuántas no retornaron al celo? Las que no retornaron al celo, las vuelve a servir. Las tienes que volver a preñar. Entonces las vuelve a servir. Depende del campo, ¿no? Hay campos en los que directamente, si están ejerciendo alguna mejora, lo que hace es el primer servicio se lo dan con pajuela, con inseminación artificial, para tratar de mejorar el rodeo. Y después dejan un toro que repase a las hembras. Quiere decir, el toro solamente va a montar aquellas que no fueron preñadas con la inseminación artificial. Eso se llama repasar. ¿Y cómo distingue después cuáles son los terneros de inseminación artificial de los terneros del toro, de hijos del toro? Lo vas a distinguir por qué ternero nacen antes, lo que se llama la cabeza de parición, y qué terneros nacen después, más tardíamente. Los que nacen más tardíamente posiblemente sean de repaso. ¿Ya? Ok. Sí. Sí, o sea, los campos que funcionan, las cabañas lo hacen todo y además miran
el diagnóstico de la preñez lo hacen por papo rectal, miran, e incluso sexan por tracto, o sea, palpando por el tracto rectal a los 60 días, ya pueden hacer sexado fetal, digamos. ¿Qué sexo tiene de qué se preñó? ¿Y cómo saben que con el tacto nomás se puede identificar el sexo? No, el sexo lo viera por ecografía. Perdón, yo he dicho el sexo lo viera por ecografía. Bien, claro, me parecía medio raro, con el No, tacto era sí. medio difícil. No, Increíble. Bien. Bien. Sí, O sea que a los 60 días ya pueden saber el sexo del animal por ecografía. sí. Bien. Y hoy en día es una práctica bastante en equinos de polo, por ejemplo, los jugadores no quieren machos, solamente quieren hembras. Entonces, a los 60 días los sexan y si no es del sexo deseado, le dan prostaglandina F2 alfa y provocan el aborto y la vuelven a inseminar. Porque en equinos no funciona bien el sexado de espermatozoides, porque las cabezas por la forma que tiene la cabeza del espermatozoide, no se sexan bien. Y entonces cada vez más se hace sexado embrionario, que quiere decir, así, eso no hablé en la charla, pero lo puedo comentar ahora, y es, generas el embrión, y una vez que tienes el embrión, le podés sacar algunas células sin hacer una biopsia embrionaria, se llama, sin dañar al embrión, sin que le afecte al desarrollo del embrión, y esa biopsia la utilizas por PCR sexar. Entonces, ahora están haciendo eso, sexando embriones para evitar tener que transferir, perder 2 meses de receptora y luego, y si no tiene sexo deseado, abortarla. Entonces está haciendo eso. Bueno. Discúlpame, Rafa, o sea, el tipo de espermatozoide de los equinos no permite el sexado o lo dificulta. Lo dificulta. Mira, en algunos lugares he visto que sexan, pero ahí el problema es la cantidad de espermatozoides que no sexan es mucho más grande y el error que cometen sexando es también más grande. Por lo tanto, en la práctica nadie lo usa, el sexado de espermatozoides. Termina siendo más práctico abortarlas que haciendo el sexado del espermatozoide. Es que si yo te digo que yo te vendo espermatozoides hembra, vos pagás un alto costo y luego, en lugar del 50%, que es lo que tienen los espermatozoides no sexados, te está dando el 60 o el 65% del sexo deseado, no, el sistema no funciona. No, perfecto. Perfecto. Bueno. Duración de la gestación. Eso es importante que lo sepan, que se aprendan cuánto dura la gestación de los animales, de la vaca, de la yegua, de la oveja y de la cerda. O sea que sería el que menos dura es la cerda, que son 4 meses, después la oveja 5, después la vaca, que como nosotros, 9 meses, y después el equino, que son 11 meses. ¿Está? La porcina sería en algún punto la más efectiva, la más fácil, la menos riesgosa, ¿no? Como la más simple en algún punto. No entiendo esa pregunta. Como la producción de cerdos, dentro de lo que venimos viendo, es como la más simple en algún punto. Son más cortas, tienen mayor cantidad de crías. Sí, incluso no hablamos mucho, pero los conejos tienen una gestación de 31 días y pueden parir cada 60 días, o sea, pueden parir 6 veces al año y tienen también camadas grandes, entre 8 o 12 gazapos, o sea, andan por ahí. La producción de carne
de mamíferos, porque las aves son más eficientes que los mamíferos, está ahí peleado entre el conejo y el cerdo. Más eficiente que la oveja y que la vaca. Lo que pasa es que hay razones culturales por las cuales nosotros consumimos vaca. Entonces no hay forma. Pero tiene mejor conversión, alimento, carne, el cerdo que la vaca. Claro. Bueno. Entonces tienen claro la duración de la gestación de cada una. Sí. Bien. Profe, Sí. yo incluí también que vos habías nombrado que dependía también de la nutrición y la raza. Sí. Hay alguna diferencia de días que se asocia con la raza, pero o sea, No es muy diferente, claro, muy grande esa no es muy diferencia. diferente. Y lo llamativo de eso es que normalmente esa diferencia la aporta el padre. Si vos haces una cruza entre dos razas distintas, el híbrido tiene la gestación tan larga como la tiene la raza del padre, que uno esperaría, dado que la gestación la está soportando la raza de la hembra, uno esperaría que fuera así. Pero, ¿por qué la duración la influye la raza del padre? ¿Por qué piensan ustedes eso? Porque en realidad, ¿quién es el que pone término a la gestación? Claro, él, o sea, cuando se introducen los espermatozoides, la hembra está, digamos, en la etapa del ciclo, está siempre dispuesta a recibir los espermatozoides, ¿no? No, O sea, no, depende de pero cuándo al final recibe el del macho. parto, pensá, al final del parto, ¿cómo se desencadena? ¿Qué es lo que pone, perdón, al final de la gestación, qué es lo que hace iniciar el parto? El feto era El que feto. liberaba estriol. Sí, claro, cortisol. Cortisol, eso. Es el feto el que dispara el final de la gestación. No la madre, sino el feto. Claro, el feto tiene componentes paternos. Entonces, por eso influye el padre ahí. Entonces, el feto es el que dispara así, cuando tiene maduro el eje hipotálamo hipófisis gonadal y ya está suficientemente grande para que los recursos que le da la placenta no sean suficientes, está poco oxigenado, porque ya tiene un tamaño tal que no le llega los suficientes nutrientes y empieza a estresarse, y ese estrés provoca la liberación de cortisol. Y ese cortisol va a provocar cambios en la placenta. ¿Alguien se acuerda de los cambios que provoca en la placenta? Produce Sí, progesterona producía, y estrógeno. Produce estrógeno y prostaglandina. Deja de producir progesterona. Deja de producir progesterona. La progesterona, eso es muy importante que lo tenga claro. La progesterona, el nombre lo dice, progesterona, progestar. Entonces, si vos querés terminar con la gestación, tienes que hacer caer los niveles de progesterona. Claro. Entonces, el cortisol modifica las células que hacían progesterona, empieza a hacer estrógeno. Y además hace prostaglandina F2 alfa que vaya al cuerpo lúteo y lo va a destruir, para que ya los niveles de progesterona sean cero. Y los estrógenos tienen la función de incrementar los niveles, los receptores de oxitocina en el biometro. Entonces ese biometro con receptores de oxitocina está listo para ayudar a la expulsión del feto y de la placenta y a la dilatación, porque la oxitocina va a favorecer la contracción del biometro.
O sea, ¿qué desencadena el parto? La pregunta esa. El cortisol fetal. La maduración del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y el estrés que tiene el feto porque por su tamaño ya no puede, no está cómodo en el útero. Bueno, quedan 2 minutos. Hacemos una pausa. ¿Qué hora es? Va a terminar a las 7:20. ¿Qué les parece si nos vemos a las 8:20? Bien. Bueno, Dale. Sí. ¿Ah? Nos vemos a las 8:20. Ok, Descansamos un poquito y volvemos a entrar. muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao.